Hola a todos, estoy aquí para presentar mi libro La Rosa de los Cuentos, que salió en octubre de 2025 a la venta. También os quiero recordar que solamente podéis conseguirlo a través de la página web que os aparece aquí en pantalla y en la descripción del libro. Y bueno, quiero hacer una breve presentación general para que conozcáis un poco más este libro. Habréis visto o escuchado los vídeos de fragmentos narrados de algunos, no todos, de los cuentos que están incluidos en esta antología, pero me apetecía también hablar a mí un poquito sobre algunos otros aspectos del libro. Entonces, tengo aquí unas chuletas que me he preparado, me vais a perdonar, vamos a mejorar un poquito así. Vale, pues la antología está basada en relatos de diversos subgéneros. Como siempre, ya sabéis que me gusta mucho el terror, lo fantástico, la ciencia ficción, pero en esta ocasión también he incluido algo de distopía y también historias de vida, historias un poco más dramáticas, por decirlo de alguna forma, pero también muchas con bastante humor, algo que no es usual en mí. No, no me considero una persona que sea muy chistosa, que tenga mucho sentido del humor, pero he intentado plasmar algo de ese aspecto en algunos cuentos y considero que no me han salido nada mal. Quiero mandar mi agradecimiento también de antemano a Laura Melero, que ha maquetado todo el libro y tiene, bueno, su nombre de empresa es Misla Graphic, lo vais a ver también en el vídeo y en la descripción del vídeo, y también a Iván Correa, que es el artista que ha realizado la ilustración de la cubierta. El diseño no, porque el diseño ya habéis visto que es la misma ilustración de fondo, pero Iván ha realizado lo que es la cubierta, que es un grandísimo artista y muchísimas gracias por haberte prestado para plasmar la idea que yo te pasé en esta cubierta. Bien, pues quiero mostraros, que no lo había mostrado hasta ahora, aquí tenéis el libro, la ilustración de Iván Correa, con más detalle lo habréis estado viendo últimamente. Bueno, pues le he querido dotar un poco de dinamismo a este libro en la forma de repartir los cuentos y la lectura para que el público no se aburra, no haga una lectura lineal, ¿no? Completamente, tampoco pasa nada. Pero en este caso, el cuento principal, que se titula igual que el libro, La Rosa de los Cuentos, porque es el, el relato central, en cada capítulo tiene una excusa para contar los cuentos que vendrán a continuación de ese capítulo. Es decir, va a ir por bloques. También os comento que los bloques también están englobados por subgéneros, ¿no? Un bloque de terror, ciencia ficción, historias de vida, algunos un poquito más de humor. Entonces, ese es el dinamismo que he querido dotar al libro. Pues bueno, pues era un capricho mío, tampoco es nada especial, pero me parecía importante e interesante hacer algo así, ¿no? Para que el público, bueno, pues se lo repartiera de otra manera. También, si quieres, para no perder el hilo, leer todo seguido los capítulos de La Rosa de los Cuentos lo puedes hacer perfectamente, porque a lo mejor se te van mezclando, porque es la única historia que continúa. Eso sí os lo puedo decir. El resto de cuentos no tiene nada que ver con la historia principal. Eso sí lo quiero aclarar. ¿Por qué he autoeditado en esta ocasión el libro en lugar de publicarlo por editorial como el anterior? Pues muy bien, no tiene mucho misterio. Simplemente quería saber cómo se las arregla uno para realizar la autoedición, cómo se busca la vida y después, porque quiero también experimentar la ganancia total, ¿no? de cada ejemplar. A ver cómo se siente. Parece absurdo, ¿no? Porque tú ya lo sabes de antemano, pero es que es algo que puedes experimentar, es algo que es una satisfacción, ¿no? De haberlo hecho todo tú. Y bueno, todo no, porque la maquetación y la ilustración no son mías, pero básicamente podemos entender que el libro me lo como yo todo. Entonces, esa es simplemente la única cuestión para autoeditar. No ha habido ninguna otra decisión por delante.
Quedé pasmado ante el paisaje en ruinas, como si el haberme perdido en aquel desierto de fuego oscuro resultara de poco interés para mi supervivencia. Como plantas de piedra, observé que de la tierra ajada nacían rostros vacíos, coronados de barbas majestuosas, cuerpos esbeltos de femenina blancura y un sinfín de formas humanas y animales que, callados, rezaban al tiempo. Acabé echándome, con todo mi peso, bajo la sombra de recias columnas que sostenían techumbres a punto de desvanecerse con solo mirarlas, y mi piel empezó a sentir alivio, evitando el sol del atardecer. Permanecí así algunas horas, a la espera de mi rescate. Inocente de mí. Si nadie me había localizado ya, parecía imposible volver a Alción vivo. Pero la cuestión principal que alejaba mis malos pensamientos se hallaba en aquel lugar desconocido, fugitivo de los mapas y que no parecía haber salido de la nada, sino que debía de estar allí, si no siglos, milenios. Mi cultura no era gran cosa. Los conocimientos de aquella tierra solo se limitaban a lo que Alción me permitía acceder. Mientras recobraba el aliento, miré alrededor. Lo que parecían edificaciones de piedra, estructuras metálicas de varios pisos de altura, objetos de diversos materiales emborronados con pinturas corroídas por la arena y el viento, cuyo significado escapaba a mi entendimiento, me reprochaban, al parecer, el haber entrado en el seno de su tranquila existencia. Un quejido moribundo y ruidoso salió de detrás de unos portales decorados con teselas que daban forma a un toro alado, como esos que alguna vez vi en mi niñez, en las tablas prohibidas. A veces, mis padres, cuyos rostros olvidé hace ya tiempo, descubrían desde un lugar secreto de nuestra casa unos extraños objetos que contenían imágenes sólidas y parecían contar datos a través de sus finas tablillas. Nunca pude hablar a nadie de aquello, y la verdad, en ocasiones pienso que son sueños o recuerdos indefinidos, fantasías de un niño asombrado por cualquier cosa fuera de los convencionalismos. Como decía, el quejido rompió mi pesadumbre y pude arrastrarme a la fuente de la voz rota por gran dolor. Un día más, y los dos podríamos haber cantado nuestras miserias con el mismo tono y agonía, pues mi cuerpo estaba al borde de quebrarse, por lo que habríamos sido un dueto de muerte excepcional, porque en efecto, ella se estaba muriendo. Ni siquiera la conocía por su verdadero nombre. En Alción no hay nombres, tan solo códigos. Las personas ahí encerradas no son personas. Son cosas a las que odiar, cosas sucias que avergüenzan, masas pensantes. Pensar no es lo mismo para unos que para otros. Ella pensaba demasiado. Quizá por eso escapó y yo seguía allí, trabajando en una existencia pasiva y acomodaticia. Cuando tienes todo lo que necesitas, no buscas. Pero, ¡ay!, cuando te das cuenta de que el límite es tu propio entendimiento, cuando permaneces dormido ante la evidencia. Los últimos días en el desierto ejercité demasiado el razonamiento. Por eso de estar solo, perdido, sin el ritual frío y condicionante de la vigilancia y la rutina de Alción. A veces me asombraba a mí mismo de lo que era capaz de discernir, a lo que enseguida me desmentía de mi inteligencia, afirmando que todo era causa del delirio de la soleada. Veréis, siempre me han gustado los retos a la hora de escribir, ¿no? Hacer una narración, un texto trabajado, bien estructurado, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues eso está por encima de un relato que puedes escribir rápido,
vacío, simplemente describiendo automáticamente lo que haces. Eso es muy fácil, al fin y al cabo. Pero escribir literatura, que yo no soy tampoco un gran escritor, pero quiero mejorar y para mí es un reto cada vez dotar de belleza y de arte, de todo lo posible que pueda, a la narración. Entonces, a veces la historia también es interesante, pero en ocasiones la podemos dejar un poco de lado para trabajar el personaje o para trabajar el cómo contar, cómo expresar lo que ocurre. Tú puedes tener una historia que tampoco vale mucho, pero te puedes entretener explicándolo y buscando, bueno, artificios y expresiones que puedan hacer mucho más interesante la lectura. Ahí está también el reto. Yo no soy lector de, por ejemplo, de libros de grandes masas, libros de éxitos, libros del momento, libros que revientan las listas de los más vendidos, los bestsellers. Yo me voy hacia otras orillas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quiero escribir. Supongo que mi público no será el público que pueda leer, pues, Alas de sangre, por ejemplo, ni este tipo de libros, ¿no? Entonces, hace muchos años que me habían aconsejado que me centrara más en crear un buen personaje que en hacer una mejor historia. Y la verdad es que me siento mucho mejor haciéndolo. No siempre es necesario, también puedes hacer una muy buena historia, pero de vez en cuando puedes saltártelo y crear simplemente pues, una narración, explicar, contar algo, pero hacerlo de tal modo que a los lectores los tengas enganchados. Eso se puede hacer perfectamente. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de intentar, de procurar mejorar mi narrativa, mi estilo, los personajes y si viene la historia, pues la historia también. Bien, La Rosa de los Cuentos al principio nació como un batiburrillo de ideas que están englobadas en un momento histórico de una historia mucho más grande que se desarrolla a lo largo de milenios. Decidí que este sería el escenario perfecto para empezar a narrar. Luego, el hecho de crear una excusa para dar vida a cada relato, aunque no tuviera que ver con la historia principal, me hizo modificar solo un aspecto de esta historia. Con toda esta excusa, me hizo mejorar la historia de La Rosa de los Cuentos, quedó mucho mejor de lo que pensaba al principio, debido a todos estos elementos, ¿no? que añadí, ¿no? Para que encajara en esta dinámica del libro. Esta historia pues tampoco cuenta demasiado ni tiene mucha acción, simplemente es un escenario, un contexto muy concretos, ¿no? De esta historia más grande que ya estoy desarrollando. De hecho, tengo una Biblia con muchas ideas, muchos apuntes. Es una historia que va a requerir de muchísimo tiempo, ya me lo lleva tomando bastante. Y simplemente es como una introducción, ¿no? Como una puerta a lo que va a venir después. Sí que hay algo de acción, sí que pasa algunas cosas, pero no es un relato, aunque yo nombre que es una distopía y en los tráilers que habéis visto, ya dejo entrever un poco lo que viene a ser el contenido, ¿no? El contexto del que os he hablado. Sin embargo, no vais a ver una historia englobada en todo eso. Es un momento, un instante de lo que va a ocurrir. Entonces, también os puedo comentar que algunos de los relatos de mi anterior libro también están algo relacionados con La Rosa de los Cuentos. Y en El pecado del rey quise crear un cuento con ese sabor a fábulas, ¿no? Al estilo del Conde Lucanor, con un toque también mitológico, al estilo también grecorromano. Entonces, intenté mezclarlo todo y es un cuento que me ha salido bastante bien.
está hecho así a propósito, ¿no? Parece que quiere dar unas enseñanzas muy bobaliconas, pero es lo que se estilaba en esta época. En La botella medio llena fue, pues mira, una apuesta que hice con un amigo escritor hace por lo menos unos 10 años, podría decirse, más o menos, sí. Entonces, él me dijo que podíamos enfrentarnos al reto de escribir una historia de surrealismo mágico en el que una tienda vendía a los clientes botellas con su futuro. Tardé un poco en escribirla porque quería estar inspirado y yo no es que sea un gran adepto del surrealismo mágico, del realismo mágico, perdón, surrealismo. No sé si habré conseguido el efecto deseado, pero a mí me gustó y creo que lo dejé bien claro. Tiene también una enseñanza, ¿no? Em, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar pensando en tomar una decisión, ¿no? Retardar esa decisión trae malas consecuencias. Pero bueno, es un cuento peculiar. Tiene un toque un poco surrealista, como el anterior. También tiene mucho humor y aunque puede ser más fantástico que otra cosa, ¿no? En este libro vais a encontrar muchos relatos con mucho humor, como he dicho antes, es extraño en mí, pero en esta ocasión, bueno, es un cuento que tampoco lleva a ninguna parte, pero el placer de leerlo, mientras lo lees, es lo único que quería despertar en los lectores, como ya sabéis. A mí me gusta que que mis lectores les guste leer y releer el cuento, ¿no? Que no sea una historia que digas, bueno, ya la he leído, ya no necesito leerla. Me gusta que la relean, ¿no? Que lo agradable, que el placer lo encuentres mientras lees. En Sombra Faldera es uno de los que más me gustan, un poco como ciencia ficción, en clave fantástica, perdón. Y este también tiene una enseñanza, o más bien una crítica, ¿no? A ciertos hábitos contemporáneos de cómo tomarte la vida y el trabajo, ¿no? Hacia dónde te caminas, ¿no? Hacia dónde quieres llevarlo todo. Mientras tanto pasa el tiempo, ¿no? Y todo eso puede convertirnos simplemente en una sombra, ¿no? Una sombra faldera, detrás de algo, de alguien, que buscas para conseguir lo que quieres, pero ¿qué es lo que quieres realmente en la vida? Bueno, este relato nació por una apuesta con mi amigo Eduardo Melero, que os acordaréis de que aparecía al principio del podcast de Cosmoversus y colaboraba en algunos capítulos. También ha escrito algunos artículos para el sitio web de Cosmoversus. Bueno, pues la apuesta era tomar unos personajes de una serie norteamericana de los años 80, en la que aparecía una pandilla, la pandilla de jóvenes, los más jóvenes, vivían aventuras, ¿no? En esa época, bueno, ¿qué aventuras van a ir? Pues irse a Hollywood, intentar independizarse, se metían en líos. La verdad es que eran muy, muy cargantes. A mí, personalmente, a él le gustaban, pero a mí no. A mí me parecían muy pesados a veces. Entonces, tomamos a esos personajes que están representados aquí. Me he tomado la licencia de transcribir sus nombres y más o menos dotarlos de la misma personalidad. En un momento de la serie, una de las protagonistas, en este caso Jade, dice, tía, estamos en 1984, se lo dice a su amiga Leiken, que aquí la ha llamado Laura. Pues se lo dice en un contexto de bueno, pues que espabile, ¿no? Que se lance, ¿no? Con los chicos, porque la chica es un poquito parada, siempre tiene inseguridades con el novio. Entonces, nos hizo tanta gracia el contexto, si no veis la serie no lo vais a entender, pero nos hizo tanta gracia que decidimos hacer algo así. Es un relato que tampoco va a ninguna parte, ¿no? Es una experiencia así como fantástica, pero lo interesante a lo mejor queda entre nosotros y el público quizá no lo pueda entender, pero me da igual porque me lo he pasado muy bien escribiéndolo. El tiempo que volvió es un relato que se me ocurrió un día, un fenómeno fantástico, y no sabía qué hacer con él, ¿no? Tenía que crear una historia en la que apareciera ese fenómeno y en la que fuera, por lo menos,
el conductor, ¿no? El estilo de ambiente que quise dar a este cuento está inspirado, pero no copiado ni imitado, en La casa tomada de Julio Cortázar. Es uno de los escritores que más me gustan, junto con Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges y muchos otros. Para dar vida a los personajes principales, a la pareja principal, tomé de ejemplo a una persona que conocí hace muchos años que se comportaba de la misma manera impertinente, odiosa y tóxica con la gente que le rodeaba, conmigo, con todo el mundo. Entonces, bueno, hay tanta gente así que he conocido que dudo mucho que se den por aludido solo uno. Entrevista post-mortem. Este es otro cuento con efecto. En este caso, inauguramos el bloque de terror. Es un terror con mucho humor. Quise darle también un giro final, espero haberlo conseguido, ¿no? Que pille por sorpresa a los lectores. Y está plagado de guiños a objetos y personas del mundo del misterio y lo paranormal actuales en los medios de comunicación y la televisión. Ojo, no es una crítica ni una burla, es un guiño. Está claro que en la historia, digamos que hago esa parodia, pero no es para nada una burla. Así que podéis estar tranquilos, es una especie de homenaje. ¿En qué puedo ayudarle? Trata del mundo del trabajo y telemarketing, que conozco bastante bien y cómo te puede volver loco. Entonces, bueno, no puedo contar demasiado de esta historia. Es un relato de terror y el protagonista se va a ver envuelto en extraños sucesos en su lugar de trabajo relacionados con, precisamente, bueno, pues con el telemarketing, ¿no? Ahí anclado como una gallina ponedora al ordenador, a los auriculares y sin parar de coger llamadas, de contestar y de vivir, pues eso, unos sucesos muy extraños. Cómo convertirse en bestia es un relato que, bueno, lo escribí, es de los más antiguos, que no lo incorporé en el libro anterior, pero más o menos ya lo escribí por esa época. Entonces, fue adaptado por Terror y Nada Más, a los que le agradezco muchísimo que Antonio Reverte puso voz a la narración de este relato. Esto, en este caso, no fue una ficción sonora en sí, sino un audiolibro, ¿no? Entonces, es un breve manual para indicarte cómo te puedes convertir en bestia. Parece escrito por un perturbado mental, evidentemente, pero también tiene una sorpresa final y, bueno, y un toque fantástico. Lógicamente no es nada realista, o sea que no penséis que esto se puede hacer, porque yo lo he intentado y es imposible. Hay otras maneras de ser un bestia, pero no como aparece en este relato. En Papel de quemar quería darle un poco de misterio y de inquietud al personaje rodeado de extrañas circunstancias, sin que éstas fuesen nombradas directamente. Es decir, no explico del todo lo que es el mundo en el que vive, ¿no? Ni todo lo que sucede a su alrededor. Simplemente todo transcurre en una noche en la que se ve desquiciado para escribir, le falta material, no puede salir de su casa. Su casa es como una especie de apartamento al estilo de estos asiáticos, ¿no? Que son un poco claustrofóbicos. Y quiero dejar entrever sus obsesiones, sus manías, a la hora de enfrentarse a lo que es esa noche, ¿no? Tan intensa, con sus problemas, sus traumas, pero teniendo en cuenta de que ocurre algo fuera, ¿no? En el mundo en el que vive es un mundo que no, digamos, no es habitual. No es habitual, es un relato de terror, o pretende ser de terror, porque también tiene un poco de humor. He abusado mucho del humor en esta ocasión, pero quería darles efecto y espero haberlo conseguido. Los fantasmas de Lord Sandwich es otro capricho mío. Quise escribir un cuento muy breve inspirado en los clásicos como Oscar Wilde o Arthur Machen. Obviamente, cuando digo inspirado, digo simplemente, bueno, pues una inspiración libre, ¿no? Pero en ese modo de narrar, que es uno de los que más me gustan a mí, ¿no? Al estilo Edgar Allan Poe también, por ejemplo. Entonces fue una delicia crear a Lord Sandwich, que además está inspirado también
en el famoso cuarto conde de Sandwich, John Montagu, que vivió en el siglo XVIII. Es una breve historia de fantasmas y remiten a la razón, a la pérdida de la razón y al límite de la cordura. Noche de Meigas me costó muchísimo escribirlo porque está ambientado en, digamos, como en una especie de la mitología gallega, pero lo he hecho de una forma libre. Entonces, el contexto en el que se encuentra, que es una bruja que está intentando aprender a ser meiga y a elaborar los hechizos, pues en el ambiente en el que se encuentra tenía que ser un ambiente muy, muy antiguo, con un lenguaje muy especial. Entonces, he procurado utilizar un lenguaje con palabras, términos en desuso o poco coloquiales. Es un relato también para reírse un poco, con un giro también final. Hay, bueno, pues algún que otro ser fantástico, por eso de la mitología, y bueno, es uno de los que más me gustan de esta antología. No podía ser menos haber intentado recrear ese folclore que lo he hecho libremente, por supuesto. El muñeco, las obsesiones y el amor traspasan la mente. Y este dramático y terrorífico cuento, vamos a asistir a una sesión de espiritismo al estilo de principios del siglo XX, ¿no? Está inspirado en esas fechas. Este cuento se ha publicado en la revista Cineficción, que le agradezco muchísimo a Darío Labia, de Argentina, el número 13 de diciembre de 2022. Podéis encontrarlo en las páginas de esa revista. Se vende en España también. Se vende en España. Tenéis que buscarlo. Os voy a dejar también las direcciones en la caja de descripciones del vídeo. Conoceréis a Darío Labia y a Cineficción porque le he hecho entrevistas para la web de Cosmoversus, y también en el podcast ya lo he invitado un par de veces con sus colaboradores a grabar en el canal de YouTube, que lo podéis ver además. Esa revista, el número 13, además está dedicado a Narciso Ibáñez Serrador. Aquí tenéis el número de Cineficción, el número 13 de diciembre de 2022, dedicado a Narciso Ibáñez Serrador, en el que podéis encontrar, bueno, pues mirad qué chulada también, que trae desplegables con pegatinas también. Creo que es Paul Laskin, que tenéis aquí. Bueno, pues mi cuento del muñeco. Uy, perdón. Aquí tenéis V. Mi cuento del muñeco está por la página aquí al final. Mira. Aquí lo tenéis, para que veáis que no es mentira. Tiene dibujos de Cristian Marco, que es una persona que me llevó una sorpresa al descubrir su identidad. Y aquí me dejó además el original de uno de las ilustraciones, de los dibujos que aparecen al principio. ¿Veis? Que fue todo un detallazo dejarme este original pequeñito. Bueno, no voy a entretenerme mucho en hablar sobre cineficción porque ya lo conocéis de sobra y es una de las mejores revistas de investigación cinéfilas que haya podido encontrar. El nuevo viejo mundo. Empezamos con los relatos de ciencia ficción. Quise recordar un poco a los relatos de los clásicos del siglo XX, como Asimov o Bradbury, y dejar una nota de nostalgia, a la nostalgia por el mundo en el que vivimos, que no es otra cosa simplemente que ese sentimiento, ¿no?, de pérdida, de cambio y de renovación. Comunicación es un breve pero descriptivo relato sin casi acción. Además, lo narra el propio protagonista y está situado en un contexto que no vamos a conocer hasta las últimas líneas del relato. Es decir, que bueno, pues se pone ahí a soltar una serie de cosas y al final te das cuenta de más o menos lo que sucede, ¿no? Es también un capricho para describir un acontecimiento importante. ¿Cómo describo todo esto, no? El placer de leerlo. Chiste galáctico es eso, un chiste, no tiene muy allá. A quien le guste bien y a quien no le guste también bien. Es otro relato, el segundo, digamos, que para mí es un poco como chorra, pero bueno,
Digo lo de chorra, pero realmente no es que sea malo, no lo digo en ese sentido, ¿no? En realidad es un experimento también, está influido por las películas catastrofistas de invasiones extraterrestres norteamericanas. He jugado con elementos, con nombres, una especie de anagramas, a lo mejor no sé si podréis descifrar qué es lo que quiero decir realmente. Soñar con regalos es un relato de terror que está inspirado en los Reyes Magos, ¿no? En la noche de los Reyes Magos de la tradición cristiana. Y me voy a detener en una anécdota. Mira, lo publiqué por internet, aunque ahora ya no se puede leer, y trajo mucha confusión. Varias personas me escribieron diciéndome que les había encantado porque la tradición de los Reyes Magos es preciosa, no debemos olvidarla de adultos, que eso es la base de este cuento, ¿no? Aparecen unos seres que no podemos saber si son extraterrestres, son seres mágicos, son seres de otro lado. Y eso parece que no suena nada bonito por las conclusiones a las que podemos llevar, ¿no? Cuando metemos una tradición tan bonita, pues ya queda todo un poco más, digamos, inquietante, ¿no? Y no quiero decir nada más porque si no lo voy a destripar y es importante saber que no es un cuento bonito, aunque lo penséis. En realidad es un cuento de terror, ya sabéis por qué cuando lo leáis, pero leedlo bien porque es todo lo contrario a lo que estas personas pensaban que era. Yo considero que no dice nada que pudiera desorientar, simplemente está contado a través de los ojos de un personaje que no puede ver la Noche de Reyes de otra manera. Limpios de Maldad es también un cuento adaptado a ficción sonora, en esta ocasión sí que es ficción sonora, por terror y nada más, y es un terror distópico, ¿no? ¿Qué pasa cuando se quieren mejorar las capacidades del ser humano para ser más perfecto, más sabio, más bueno, más eficiente y más productivo? ¿Sería posible que potenciando esos caracteres y eliminando lo negativo, como la maldad, siga siendo humano? Esto no va de superhéroes. Es posible que el protagonista sea o intente ser uno de ellos, que pretenda saber el verdadero motivo de toda esta planificación, ¿no? A nivel local, pero en realidad podría formar parte de algo más grande y más turbio. Mariano Bascón adaptó este cuento después de realizarme muchísimas consultas para tener claros muchos aspectos planteados en este cuento y después extender la magnitud de estos hechos con más personajes y detalles que amplían la visión que yo mismo he expuesto en este cuento. Si bien la narración puede derivar en múltiples interpretaciones, lo hice así para que el lector extraiga sus conjeturas y pueda usar el cuento más adelante con nuevas adaptaciones o historias relacionadas. Es decir, es un contexto que no dejó claro del todo, pero puede tener muchas derivaciones. La verdad es que Mariano lo hizo muy bien. Estuvimos varias ocasiones, mucho rato, me preguntaba que él adivinaba un poco, ¿no? Por dónde iban los tiros, ¿no? Porque las preguntas que me hacía eran totalmente acordes con lo que yo estaba escribiendo y entendió perfectamente el mensaje. Podéis escuchar esta ficción sonora, y al igual que cómo convertirse en bestia, en los enlaces que voy a dejar en el vídeo. Fugaz como la vida. Nos topamos otra vez con mucho humor, pero es irónico y con un dramático desenlace, tal como reza el título. Lo que intento reflejar es el proceso de crear en la vida misma, de crear algo, crear literatura, crear una escultura, arte, música, pero finalmente después de esa creación queda lo hermoso de narrar o de lo que has creado y dar a conocer es tu creatividad que surge de ti mismo, ¿no? Esa es la impronta que quiero dejar como mensaje. En Hoja de Otoño comienza la entrega de relatos que son pues, historias, testimonios de vida, ¿no? Y me he querido recrear en los recuerdos de los ancianos, de los pueblos, imaginando cómo una mujer longeva, muy longeva,
viviría sus recuerdos a través del paso del tiempo hasta el punto de mezclar hechos, nombres, personas y perderse en su propia memoria, ¿no? Con un sabor agridulce, representa también el valor de los recuerdos imborrables que nos marcan de por vida. El agua salobre también está ambientado en un pueblo, hay varios relatos ambientados en pueblo, a propósito. Es algo que me ha marcado porque de pequeño pasaba mis veranos en dos pueblos muy rurales en aquella época. Ahora ya se han modernizado bastante, pero la marca de lo rural me ha quedado bastante, ¿no? Sobre todo con, ¿no?, los ancianos y la gente, la humildad de la gente de algunos lugares, los pueblos de mi familia. Y a pesar de que pueden resultar un poco dramáticos, en este cuento, El agua salobre, he rendido un pequeño homenaje al pueblo de mi padre, que se llama Salobre, precisamente, con algunos elementos que están relacionados con mi infancia, pero bueno, se trata del río, las mantis religiosas que aparecen y les doy mucha importancia y un significado muy concreto, las orugas, el ambiente casero. Obviamente esto no es una biografía ni han pasado esos sucesos que ocurren en este cuento. Cenizas, el siguiente cuento, a veces uno se pregunta si podría abandonar el lugar al que pertenece, si es que te sientes pertenecer a un lugar, ¿no? No siempre es fácil dejar ese lugar por las circunstancias que sean. En este cuento, el testimonio del protagonista puede ser compartido o no por los lectores, ya depende. En este caso, el protagonista sabrá si su decisión es la correcta. ¿Nos podríamos habituar del cambio del campo a la ciudad o viceversa? Es algo que parece muy sencillo, pero que no lo es. Promesas. Lo escribí a raíz del agua salobre y pretendiendo andar un poco más en las relaciones paternales perdidas y difíciles con el pueblo de fondo, ¿no? También de cómo los recuerdos pueden deformarse con el paso del tiempo, ¿no? Hay un fenómeno psicológico, ahora mismo no me viene a la cabeza, en el que, bueno, nos acordamos de algo de cuando éramos niños, pero realmente no pasó así, ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, ya no sé si esto fue así realmente, y luego viene alguien y nos dice, alguien mayor o alguien con otro recuerdo, y nos dice, no, no, es que pasó de tal manera. Entonces tú te quedas, bueno, yo es que lo recuerdo así, pues no hay otra, no hay otra, ¿no? O está equivocado uno o el otro. Mire, el último cuento, Los 100 años de Cenicienta, bueno, creo que es el último, ¿no? Me parece que es el último, me voy a asegurar. No, me queda otro del que no he hecho la chuleta, pero así voy a hacer el reto de hablar de ese cuento por mí mismo. Bueno, Los 100 años de Cenicienta. Tengo un grato recuerdo de este cuento porque me esforcé mucho en crear el personaje central de la vecina, con muchísimo detalle, ¿no? A la vez que con mucho misterio. Está inspirado en hechos reales, que he procurado cambiar y elaborar de otra manera por respeto a los implicados, lógicamente. Y al final me ha salido una historia sobre oportunidades perdidas, las apariencias engañosas y de cómo vivir en el pasado puede acarrear una vida de sufrimiento, de manías que para nada consiguen llenar el vacío de lo que una vez fue, ni del presente que estás perdiendo con todas esas fantasías. Digo que fue, bueno, que son hechos reales y que yo los viví de cerca. Claro, por eso me he atrevido a representarlos aquí. Pero no creo que nadie se vea representado. Bien. Y por último, el relato de Silencio es un relato que también tiene muchísimo humor y que, bueno, pues nació de mi obsesión con el silencio, ¿no? De mi manía con los ruidos alrededor, ¿no? Lo que puede ser un ruido para mí puede ser armonía para otro o simplemente no escuchar nada a otra persona y no enterarse de lo que sucede. Tengo un compañero de trabajo que no puede dormir con el canto de los pájaros. A mí los pájaros me relajan. Si no tienes una cotorra argentina en la ventana, porque eso ya es otro cantar, nunca mejor dicho. Pero el trino de los pájaros de madrugada por la mañana, pues a mí eso me relaja. Los grillos, las cigarras, pero hay cosas, por ejemplo, como un aire
acondicionado escacharrado que no me deja dormir. Eso sería imposible. Pues esas manías, esas cosas, pues me han servido para crear un personaje totalmente desquiciado con el ruido, que se va a un pueblo, ya tenemos otra vez aquí el pueblo, a trabajar una temporada, a teletrabajar, le dan el permiso para curarse de los efectos de toda la ansiedad que tiene a causa de los ruidos de la ciudad, ¿no? Entonces se encuentra con hechos un poco extraños también, un poco inquietantes, fortuitos. Entra también en escena la vecina que le deja su casa, por ejemplo. Es una mujer que es muy gracioso, ¿no? Cómo habla y cómo la describo. Fue espontáneo como la creé, no tenía pensado, ¿no?, desarrollarla, pero luego dije: "Bueno, vamos a darle más protagonista también, ¿no?, a esta mujer para dar otro toque al cuento", ¿no?, que no sea tan lineal, tan solamente un protagonista, ¿no? Salen más personajes, más hechos. Bueno, el final, a veces uno piensa: "No sé si lo he rematado bien", pero el final casi tenía que ser el que es. Luego ya cada uno que imagine lo que viene después. Aquí tenéis La rosa de los cuentos. Iba a ser un libro un poquito más extenso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tuve al final que eliminar algunos cuentos muy breves que no encajaban aquí. Hay un cuento en especial que me gustó mucho escribirlo, cómo ha quedado, pero creo que no es presentable, ¿no? Se titula, bueno, no voy a decir el título, pero es muy inquietante, muy raro, pero no emplea el estilo que quería emplear. Entonces es un cuento que voy a tener que reescribir. Iba a incluir una serie de brevísimos cuentos acerca de muertos vivientes, sin nombrar a los típicos términos como zombie, caminante, revivido y todo eso, ¿no? Ni siquiera hablo de muertos vivientes. Además, están todos enmarcados en el mismo contexto, diría yo que en el mismo momento, pero en diferentes latitudes, de lugares, de ciudades también, ciudades, países, en todo el mundo, o hasta en el espacio, imagínate el todo. Era un homenaje que quería hacerle a Patricia Highsmith, que es una autora que admiro muchísimo. Me hubiera gustado que viviera un poco más para que fuera más contemporánea mía, pero no pudo ser. Patricia Highsmith tiene un libro de relatos que se llama Crímenes bestiales, creo que es de animales. Y habla de animales en diferentes partes del mundo, diferentes animales, diferentes historias. Es algo parecido que he querido hacer yo aquí con los muertos vivientes y también dotar de un poco de inquietud psicológica a los personajes, que es como hace la autora también en todos sus libros, en la mayoría. Quería que este pequeño regalo fuese como una extra parte en todo el conglomerado de La rosa de los cuentos, pero era tan diferente y difería tanto, pensé que debería pertenecer a otro libro, porque tengo más historias apuntadas en una Biblia de argumentos que estoy desarrollando, solamente dedicado a este tema, ¿no? A los muertos vivientes, a los no muertos, como queráis llamar. Y muchas gracias, solamente agradeceros vuestra atención, aquí me pongo La rosa de los cuentos, por adquirir y por leer este libro, que para mí es muy importante, por ser autoeditado, por todo lo que me ha costado en muchos sentidos elaborar y crear. Además, mirad, aquí tenéis a Iván Correa, ¿vale? Que ha hecho esta ilustración tan increíble. Aquí también tenéis unos códigos QR, que estos sí que funcionan, estos no caducan, como esa metedura de pata que hice con la página web, pero ya no subsanaré. Y bueno, recordaros también que tenéis, aquí lo dejo, aún tengo ejemplares de Fantasía y Terror de una mente equilibrada, ¿vale? Que podéis conseguir también en mi web. Además hay una oferta con los 2 libros juntitos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado esta breve presentación, hablando un poquito
de los relatos, de mis motivaciones, de anécdotas también sobre cada una de las historias, y espero que mi forma de escribir os guste y os haga disfrutar y pensar, sobre todo pensar. Muchas gracias.